Mucho gusto, mi nombre es Sharon. Te quería Hola, preguntar Sharon. cómo descubriste el teatro, cómo fue tu gusto, cómo fue que empezaste a descubrir más que nada el mundo del teatro. Bueno, mira, a mí el teatro me gustó siempre y siempre de muy jovencita estuve entre gente de teatro. Siempre me gustó ver ensayos, estar en la cocina del teatro. Me gustar, no sé, pero me parece una cosa maravillosa el teatro. Y los títeres me empezaron a gustar porque había dos cosas que me gustaban de chica a mí. Los títeres y el circo. Nunca me animé a actuar, hasta grande. Ya de grande sí hice un taller de teatro, hice radioteatro, pero después de haber pasado por la experiencia de los títeres. Acá hubo un gran movimiento de titiriteros. Eh, Está uno de las personas que yo llegué a conocer más viejo, fue Javier Villafañe. Javier Villafañe empezó de muy joven a hacer títeres, después de haber visto a Lorca hacer títeres en Buenos Aires, a Federico García Lorca. Cuando estuvo en Buenos Claro. Aires, hizo títeres y él ahí amó los títeres para siempre. Sí, el Mm, movimiento titiritesco tiene muchísimos años en la Argentina y viene de Europa, indudablemente, ¿no? Pese a que en América se encontraron títeres de terracota, hechos precolombinos, por supuesto. Yo quería preguntar si el convertirse en titiritera le ayudó de alguna forma a llevar de mejor manera los recuerdos de la última dictadura. Eso me ayudó a expresarme. Títeres se usó en muchas épocas y en muchos lugares del mundo como un elemento de transmisión en épocas de guerra o en épocas de dictadura. O sea, se usaba como transmisor. Y como el títere además es descarado, no se inhibe frente a algunas cosas, siempre fue más protestante, mensajes de paz para Claro. enviar mensajes de cultura. En la época, te cuento, en la época de dictadura, una vez hubo títeres en Plaza Italia, me acuerdo, que había ido un titiritero y yo no recuerdo quién fue. Supongo que debe haber sido Roberto Espina, que es un chileno, que tenía una camioneta y atrás, de la parte de atrás había armado un retablo. Pero claro, no se podían decir muchas cosas con los títeres, ni con el teatro, ni con nada. Y había muy poca actividad teatral y muy poca actividad, por supuesto, titiritesca también, ¿no es cierto? Y el cine, si ustedes van a ver lo que es el cine de esa época, es un cine pasatista totalmente. Es un cine sin ningún tipo de mensaje, sin ningún tipo de, ni siquiera mensaje artístico, ¿no? De la época de la dictadura el arte sufrió horrores. Cuando termina la dictadura comienza una etapa muy hermosa que fue la de teatro abierto. El teatro abierto fue una experiencia muy hermosa eh, porque habían quemado un teatro y se pusieron a trabajar todos los dramaturgos de la época, todos los dramaturgos progresistas, por supuesto, se pusieron a trabajar en obras muy cortas para que se vieran en todos lados. Y en todos lados se hicieron las obras de teatro abierto, en todo el país. O sea que yo viví más tiempo en dictadura hasta que terminó la última que en periodos de democracia. 7, 8 teatros en Zárate en una época, hubo en una época. Yo no los conocí a esos. El único teatro que conocí en Zárate fue lo que hay ahora, el Coliseo, el Español, el Biblioteca Sarmiento, el teatro que tiene al lado. Que ese teatro tiene una historia muy linda, porque ese teatro lo hicieron los obreros del papel, salían de trabajar y iban a cavar la fosa para hacer el teatro, y lo llamaban los topos. Y después sí, se hacía teatro en muchos lugares, se hizo teatro, aunque no eran edificios hechos para teatro. La Biblioteca de José Ingenieros hizo muchísimo teatro durante mucho tiempo, casas particulares que
hacían teatro también. Yo perdí amigos. Tuve, no sé por qué causa, la suerte de que en mi cuadra no se hiciera lo que se hizo en todo Zárate, que eran los censos que hacía el gobierno militar. Entonces llegaban a las 3 de la mañana, entraban a la casa, hacían levantar a todo el mundo y empezaban a revisar la casa de arriba abajo. En mi casa no pasó eso, y hacía poco que había ido a Zárate a vivir, o sea que conocía, excepto la familia, conocía poca gente, pero tenía una prima que nos veíamos siempre y por ahí nos parábamos en la esquina y a mí me llamaba la atención porque decía, ¿ves esa mujer que pasó ahí? Le desapareció el hijo. ¿Ves ese hombre que pasó ahí? El hermano desapareció. ¿Ves aquel otro? Y era infinita la cantidad de gente que había desaparecido en Zárate. Zárate fue muy duro porque como es una zona industrial, había mucho movimiento obrero y era y es muy combativo, entonces era muy castigado, fue muy castigado Zárate y Campana. Mi papá fue obrero de la carne, o sea, él era entrerriano, viajó a Zárate en épocas de la cosecha de maíz, con un montón de compañeros más, de provincianos, y una vez terminada la cosecha, empezó a trabajar en el frigorífico Angus, y bueno, ahí tuvo su primera experiencia de lucha. Papá fue uno de los organizadores de la huelga del frigorífico en ese momento. Luego trabajó en distintos frigoríficos de la Argentina, de Buenos Aires, trabajó en Avellaneda, trabajó en Berisso, y fue el fundador del Sindicato de la Carne. Mi papá fue el fundador. Luego se fundó la Federación de Sindicatos de la Alimentación, una federación donde entraban todos los sindicatos de la alimentación. Yo nací mucho después de todo eso, porque yo tenía una hermana que falleció muy joven, que me llevaba 16 años a mí. Entonces, mi hermana sí, vivió toda esa etapa de cárceles y persecuciones muy, muy de cerca, ¿no? La dictadura sacó de las aulas la matemática moderna. Yo me acuerdo de eso, que la matemática moderna dejó de existir. ¿Por qué? Porque eran conjuntos, no sé, porque había que agrupar, porque había que unir, porque eran conjuntos, de todo eso no servía. Había que separar, dividir. En general, todos los grandes poetas han sido perseguidos en todos lados, ¿no? ¿Tienes algún familiar que le haya gustado el arte? Bueno, mi papá, sin haber emprendido nunca, modelaba muy bien, hacía esculturas en arcilla, luego las vaciaba en yeso. Yo tengo varias de él acá. Mi hermana se recibió en la Prilidiano Pueyrredón, Bellas Artes. Sí, después lo que pasó con la dictadura, todo volvió como a la normalidad tu vida, o costó volver a la vida cotidiana. No, fue como despertar. Cuando terminó la dictadura nos sentíamos desatados, libres, podíamos hablar, era respirar hondo, es como si te sacaran el oxígeno y de golpe y porrazo te dejan respirar hondo y respirar hondo y te sentís satisfecho y te sentís bien y nos movilizábamos y salíamos. Cuando Semana Santa se quiso dar el golpe de los cara pintada, estaba todo el mundo, pero yo vivía en Zárate, estábamos todos en Zárate, no había ideología, estaban peronistas, socialistas, radicales, comunistas, estaban todos en la calle, todos juntos. No costó, al contrario, fue un despertar, como cuando tenés muchos días nublados y un día sale el sol, ¿viste?
salió el sol. La Argentina perdió una generación, Una generación. realmente sí. perdió una generación. ¿Ah? Perdió una Sí. generación, lo mejor de la generación se perdió, se fue, no estuvo, Sí. de la juventud. Ser joven era un delito. Pues la libertad es muy importante y hay que expresarse de la forma que se puede expresar, de todas las maneras posibles hay que expresarse. Y el arte es una muy buena manera de expresión, muy buena.